En el Centro de Memoria Histórica durante todos estos años hemos tenido la oportunidad de escuchar cientos de testimonios caracterizados por el horror, que dan cuenta de la sevicia, de la crueldad extrema. Creo que hay mucho dicho justamente y que las víctimas han tenido la capacidad de narrar y de describir incluso en detalle los horrores que han padecido. Desde luego, seguramente muchas víctimas han pasado por experiencias que no les permiten poner en palabras la experiencia que han vivido. Pero entonces el museo se enfrenta a ese doble reto: cómo comunicar lo dicho para públicos que no quieren escuchar, porque justamente son historias caracterizadas por el horror. Entonces aquí en cierto momento el reto está en hacer audible lo que la gente no quiere oír y no tanto en hacer, en poner en palabras o en poner en lenguaje lo que ya está dicho. ¿Cómo lo cuentas de tal manera que no genere en quien lo escucha solo horror, ¿sí? Y ningún compromiso de acción, ningún compromiso de transformación? En últimas, ¿cómo utilizas esa historia horrorosa para hacer pedagogía? ¿Cómo utilizas esa historia horrorosa para movilizar y generar compromiso ciudadano? Y ahí hay un reto enorme. Y desde luego el museo también tiene que emprender el reto de poner en palabras lo que muchas víctimas no han podido hacer pasar por ese lenguaje. Lo indecible. ¿Cómo haces tú para que historias tan traumáticas, justamente por eso son traumáticas, no logran ponerse en palabras, muchas por el olvido, muchas porque la situación que se vivió es tan extrema que te genera solo fragmentos, puedes recordar y asir fragmentos de la experiencia vivida? ¿Cómo haces con esas historias? Y yo creo que aquí justamente o especialmente el arte es ese medio y ese recurso que puede permitir hacer metáfora con el horror, que se exprese de una manera distinta, más sensible, menos racional, que se cuente de una manera incluso que pueda ser ya no solamente puesta en palabras, sino también pueda ser escuchada. Desde luego que el arte no lo resuelve todo, que el arte no solamente es instrumento, pero creo que aquí tiene un poder importantísimo. El conflicto interno armado que vivió el Perú entre los años 1980 y 2000 es un fenómeno sin precedentes en nuestra historia republicana. Ninguna guerra tuvo un costo tan alto en vidas humanas y daños materiales. La guerra entre el Estado y los grupos subversivos Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Túpac Amaru fue la más larga y generalizada que se haya librado en el país. Se prolongó durante 2 décadas y abarcó la casi totalidad del territorio nacional. Los niveles de crueldad y ensañamiento registrados durante ese periodo tampoco tienen paralelo en nuestra historia. Este conflicto nace en un país cuya estructura social injusta y centralista ha permitido la marginación étnica, política y económica de amplios sectores de la población nacional. En 1968, el autodenominado Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas del general Velasco pretende revertir esa injusta situación intentando amenguar las contradicciones sociales, asumiendo banderas socialistas. Ahora, las tierras, ¿quién las ha recibido? Las ha recibido el campesino. Particularmente en el campo, una radical reforma agraria eliminó a los latifundistas serranos, y si bien no resolvió el problema económico de la agricultura, sí permitió que el antagonismo campesino-patrón cambiara profundamente. El triunfo de la Revolución cubana, así como la expansión de las ideas maoístas, fortalecen un movimiento intelectual que ve con cierta simpatía el uso de la violencia para capturar el poder. En los años 70, amplios estratos sociales acceden a la educación universitaria. Estudiantes y profesionales de origen campesino participan de la vida política con un discurso nacionalista que condena el racismo y la desigualdad. En esos años, la Universidad San Cristóbal de Huamanga, ubicada en Ayacucho, uno de los departamentos más pobres del Perú, acoge a catedráticos del primer mundo que dialogan con estudiantes de origen campesino en un espacio cerrado, cosmopolita y arcaico al mismo tiempo.
No es casual que el profesor de filosofía Abimael Guzmán Reynoso encontrara ahí el escenario ideal para desarrollar su proyecto fundamentalista. A mediados de los 70, el gobierno militar entra en crisis. El general Morales Bermúdez convoca a elecciones para una asamblea constituyente en 1979 y en 1980 se producen elecciones generales. Por primera vez, las organizaciones políticas de izquierda participan en el proceso electoral y obtienen un sorprendente respaldo popular. Pero una pequeña fracción maoísta, que se denomina Partido Comunista Peruano, por el Sendero Luminoso de José Carlos Mariátegui, condena lo que considera el abandono de la revolución por la fase democrática y decide emprender la lucha armada contra el Estado peruano. Sendero Luminoso, liderado por Abimael Guzmán, opta por el inicio de su lucha armada cuando las fuerzas políticas del país se aprestan a participar en las elecciones democráticas del 18 de mayo de 1980. Las primeras acciones simbólicas de Sendero Luminoso son prácticamente ignoradas por la opinión pública. Nada hace presagiar que serían el preludio del capítulo más sangriento de la historia del Perú. Fernando Belaúnde Terry asume por segunda vez la presidencia del Perú después de 12 años e intenta restablecer el orden democrático. En 1981, la ola de atentados terroristas se intensifica en Ayacucho. El presidente califica a los subversivos como agentes de las potencias comunistas y envía contingentes contrasubversivos de la Guardia Civil y de la Guardia Republicana para restablecer el orden. El terrorismo no es percibido como el problema más grave del país. Las primeras medidas antisubversivas resultan insuficientes. Los ataques a policías y autoridades civiles se incrementan. Los abusos que cometen las fuerzas del orden contra la población civil en algunos casos contribuyen a crear una imagen equivocada de la subversión. Los terroristas muertos son vistos por la población como luchadores sociales y jóvenes idealistas, como parece sugerir el entierro multitudinario de la joven senderista Edith Lagos. En 1982, el gobierno declara el estado de emergencia en todo el país, y a los pocos meses, las Fuerzas Armadas asumen el control interno del departamento de Ayacucho. Sendero Luminoso crece explosivamente en el interior del país. Su discurso promete fundar la República de la Nueva Democracia, un orden igualitario al mando del presidente Gonzalo, cuarta espada de la Revolución Mundial, sucesor natural de Marx, Lenin y Mao. Ayacucho es para los senderistas el epicentro de una insurrección global que erradicará el capitalismo para siempre. Esa visión dogmática y sectaria del mundo asume la muerte de miles de inocentes como un precio necesario para el logro de sus objetivos. Los subversivos matan sin contemplaciones a quienes se oponen o resisten. Las víctimas de la violencia son, en su mayoría, campesinos, comuneros, dirigentes o autoridades civiles. Sendero Luminoso no forma un ejército convencional. Carentes de uniforme o armamento militar, los subversivos buscan confundirse entre la población civil para escudarse en ella y enfrentar así a las Fuerzas Armadas. En noviembre de 1991, se dictan los decretos legislativos sobre pacificación, algunos de los cuales son rechazados por el Congreso debido a su carácter inconstitucional. El 5 de abril de 1992, Alberto Fujimori da un golpe de Estado y disuelve el Congreso, encargando a las Fuerzas Armadas el control de las principales ciudades del país. La mayor parte de la población respalda el autogolpe, en el entendido de que la crisis nacional requiere de una mano dura. El atentado a la calle Tarata, en el tradicional distrito de Miraflores,
conmociona a Lima más que ninguna otra acción terrorista. 2 meses después, Abimael Guzmán y otros miembros de la cúpula senderista son capturados en una residencia en Lima. La operación es producto del minucioso trabajo de inteligencia realizado por el personal del GEIN. Fujimori destaca el éxito atribuyéndolo al gobierno de facto. De esta manera, recibe el apoyo del electorado en el referéndum que aprueba el texto de una nueva constitución en 1993. En 1993 se hace pública la carta en la que Guzmán, desde la prisión, solicita un acuerdo de paz. El mando senderista Óscar Ramírez Durán, Feliciano, decide prolongar la lucha armada, reduciendo la presencia de su accionar principalmente en el N y el Huallaga. La derrota del senderismo no es solo un éxito de inteligencia policial, también refleja la resistencia de las rondas campesinas y de las organizaciones populares. Cientos de detenidos son condenados a cadena perpetua por tribunales sin rostro. Torturas y ejecuciones clandestinas se convierten en procedimientos regulares a la sombra del Servicio de Inteligencia Nacional. El Congreso Constituyente Democrático, cuya mayoría controla el Ejecutivo, aprueba una serie de leyes de carácter inconstitucional, como la Ley de Amnistía General, que beneficia a los militares y policías que cometieron crímenes durante la lucha antisubversiva. Alberto Fujimori es reelecto como presidente en 1995. La toma de rehenes en la residencia del embajador japonés en diciembre de 1996 es la apuesta final de un debilitado MRTA para intentar rescatar a sus presos. La operación militar que libera a los rehenes 4 meses más tarde deja el saldo de 14 MRTistas muertos en circunstancias no esclarecidas. En 1999, el mando senderista Óscar Ramírez Durán es capturado en Jauja. La tercera victoria electoral de Alberto Fujimori en abril del 2000 genera el rechazo de un importante sector de la opinión pública y de la prensa sensible a los crecientes indicios de fraude y corrupción. En septiembre, Fujimori se ve obligado a convocar a una nueva elección presidencial sin su participación. 2 meses más tarde, desde el Japón, renuncia a la presidencia del Perú. El 4 de junio del 2001, el gobierno transitorio de Valentín Paniagua crea la Comisión de la Verdad, con el fin de esclarecer los hechos de violencia ocurridos en el país entre 1980 y el 2000. El 4 de noviembre del mismo año, el presidente Alejandro Toledo ratifica y amplía su denominación a Comisión de la Verdad y Reconciliación. Es indispensable que el país tome conciencia de las condiciones que hicieron posible los dolorosos acontecimientos de esas décadas. La reconciliación nacional exige el reconocimiento de los responsables de la violencia y la reparación de sus víctimas. Esta necesidad no solo atañe a las organizaciones comprometidas con la defensa de los derechos humanos, es una responsabilidad que comprende a todos los peruanos. La verdad no puede caer en el olvido, porque si no la historia puede repetirse.